Bueno, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Hemos hecho unas cuantas cosas ya esta mañana. Y bueno, como dice el versículo, ¿no? La hora ha avanzado. Pero es importante el tiempo que dedicamos para estudiar la palabra del Señor, porque agradó a Dios salvar a los pecadores por la locura de la predicación. Y bueno, vamos a estar considerando entonces de su palabra esta mañana. Seguramente si yo les pidiera que levantaran la mano a todos quienes creemos que es cierto el versículo que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, sin duda que todos, casi todos, levantaríamos la mano. Ahora, al día de hoy, cada uno de nosotros toma ese tiempo para estudiar toda la palabra, para leer toda la palabra, o quizás nos quedamos en los salmos, los evangelios, quizás. Bueno, tenemos que ser consecuentes con eso, con todo el mensaje de la palabra. Los invito a abrir la Biblia allí, en Romanos. Ustedes saben que estamos estudiando el libro de Romanos. Y quizás esta porción que vamos a ver ahora no es algo que nos hubiésemos detenido a considerar, si no tenemos así un estudio sistemático como estamos teniendo de Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 20. Vamos a leer esa porción. Romanos 3, 9 al 20 dice así: ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta porción de tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo esté hablando a nuestro corazón y mente, Señor, para poder comprender lo que tú tienes para nosotros en esta mañana y que solamente tu nombre sea enaltecido. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Bueno, si yo te preguntara, ¿aquel que te ama puede ser alguien que te acuse? Quizás esa idea como que no va mucho, ¿no? Alguien que te acusa de algo, ¿cómo me está amando? ¿O cómo puede ser alguien que me ame, que me acuse? Bueno, acá dice que Dios ha acusado tanto a gentiles como a judíos de estar todos bajo pecado. Y bueno, en esto que estamos considerando el libro de Romanos, comenzó en el capítulo 1 hablando del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio y solamente el Evangelio. Ahora, ¿por qué una persona, por qué tú, por qué yo
debemos de considerar y esperar solamente en el Evangelio. Bueno, ahí es lo que comenzó luego después a decir, del capítulo 1, a decir, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y básicamente ahí le expuso lo que es el mundo griego. Cuando acá dice griego, bueno, se refiere a todo lo que es el mundo de los no judíos de aquel entonces, ¿verdad? Y bueno, todo lo que es la depravación del hombre por detener, por resistir esa revelación de Dios dada en la creación en primer lugar y también en la conciencia, en la ley moral revelada en el corazón de todos los hombres, porque no solamente los creyentes, todos los hombres podemos ver, abrir los ojos y ver la creación y decir, bueno, esta perfección alguien la hizo, debe tener una causa, tuvo un inicio, por lo tanto, alguien es el responsable de todo esto. Si de mañana salís de tu puerta y mirás y hay un cuadro hermoso pintado de un paisaje, bueno, decís, esto se creó solo y apareció acá, evolucionó. Vos decís, alguien pintó este cuadro, esto pertenece a alguien. Bueno, si corres el cuadro y mirás el cielo y ves un amanecer precioso, un atardecer, los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, eso, la creación misma nos dice que existe un Dios. Y también apunta a la existencia de Dios el hecho de que hay una conciencia interna en cada uno de los hombres de lo que está bien y lo que está mal. Lo podemos ver más bien cuando jugamos una situación en la cual no estamos nosotros involucrados. Es decir, cuando alguien hace mal, ese estuvo mal y ping, y le damos, ¿no? Ahora, cuando se trata de nosotros, a veces no es tan así. Pero bueno, continúa la parte de los gentiles y llega la parte de los judíos, aquellos que habían recibido la revelación de parte de Dios, tenían el pacto, las promesas, la palabra, todos esos beneficios que el pueblo judío disfrutaba y gozaba, y sin embargo se habían desviado de la fe, porque pensaban, bueno, ya que yo soy judío, ya está, descendiente de Israel, hijo de Abraham, ya con eso me alcanza, no necesito casi nada, ¿no? Ya con lo que diríamos la cédula nosotros, ya tengo la cédula credencial, pasaporte de judío, listo, voy al cielo, no necesito más nada. No importa que mi vida sea un desastre, no importa que ni crea en Dios, no importa nada. Eso era básicamente la ilusión que ellos tenían. Y acá Pablo viene como con el hacha así, les tira abajo toda esa ilusión, esa presunción que ellos tenían. Y bueno, y aquí, luego de establecer todo esto, de que bueno, no hay acepción de personas delante de Dios, Dios no va a favorecer, a tener un favoritismo delante de nadie, Dios va a juzgar con fidelidad, con justicia, sin hacer un favoritismo por la cara de nadie. Eso es acepción de personas. Dios va a ser imparcial, no importa que sea judío o que sea gentil. Y entonces allí, versículo 9, porque Pablo era judío, dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? Es decir, nosotros judíos mejores que los gentiles, que los no judíos. Bueno, de ninguna manera. Dice, porque ya hemos denunciado tantos judíos como griegos, que todos están bajo pecado. Entonces, la versión de 60 dice, hemos acusado. ¿Por qué una acusación? Bueno, en un mundo ideal no haría falta una acusación, ¿verdad? Pero en este mundo en que vivimos, lleno de injusticia, es necesaria la acusación. ¿Por qué? Porque después llega el momento de la sentencia. Y después de la sentencia, el cumplimiento de la sentencia. Y de allí ya no hay lugar para más nada. Y acusar es atribuir a una persona la responsabilidad de un delito, una falta o una acción reprobable.
Y el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 13, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces yo, en esta mañana, quiero hablarle a dos personas, ¿no? Como acá Pablo decía, judíos y griegos. Bueno, a salvos y a no salvos, ¿no? A la persona que conoció, muchos de nosotros, ya somos creyentes, le cantamos al Señor, adoramos a Él, buscamos su nombre. Bueno, que podamos ser confortados nuestros corazones y animados. Y también a la persona que no puede decir yo soy el Señor y bueno, tengo un destino con Él en el cielo. Bueno, también allí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y porque dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, al perdido. Cada uno de nosotros, siendo hijo de Dios, en un momento podemos mirar atrás y decir, en un momento estuve perdido. Perdido estaba y Él me halló. Y hoy quizás vos podés decir y mirar, yo soy un perdido. Yo soy un perdido. Bueno, si yo soy un perdido, bueno, Jesucristo te vino a buscar y hay esperanza de salvación. Y dice que todos están bajo pecado. Versículo 9, lo leímos. Judíos como griegos, todos bajo pecado. Y ese es el principal problema que tenemos la humanidad. No es la economía, no es la falta de productos, no es la falta de educación, la falta de trabajo. Hermano o amigo, tu vida no va a solucionarse porque saques la lotería o el 5 de oro o alguien te regale una herencia. Eso no es nada delante de Dios, porque el problema principal del hombre es que todos estamos bajo pecado. Y eso es lo que, en primer lugar, hay que resolver y liberarte de eso. ¿Y cómo nos libramos de eso? Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solamente es el Hijo de Dios, Jesús, el que nos puede y nos libra de la ira venidera. Y bueno, nosotros lo consideramos así, hermano. Consideramos las cosas como Dios las ve. Valorizamos el perdón de los pecados. Que si quizás nos falta todo lo otro, nos falta trabajo, nos falta dinero, nos falta, no sé, o nos frustramos por las cosas que en este mundo quizás no hemos conseguido. Hermanos, si tenés el perdón de los pecados, tenés lo más importante. Y ya es algo para darle gloria a Dios. O quizás a veces alguno pueda estar como en la parábola del sembrador. Ahí en Marcos 4, 16 al 19, que dice que la semilla, alguna fue tirada al costado del camino y bueno, vinieron las aves, se la llevaron. Pero dice que otros, sí como que esa semilla dio fruto. Pero algunos no tenían raíz en sí mismos, eran de corta duración. Dice, y cuando venía la tribulación, es decir, el sufrimiento o la persecución por causa de la palabra, como estábamos viendo recién, ¿no? Hay persecución por causa de la palabra, dice, tropiezan y se van y no dan fruto. Hoy acá no tenemos ese tipo de persecución que estábamos viendo en el video. Pero ¿y si lo hubiera? Si lo hubiera, ¿estaría firme? ¿O tenés un precio? Decir, bueno, yo sigo al Señor porque me va bien. Porque me siento bien al venir a la iglesia, porque canto, porque siento paz. Y de esa manera sigo al Señor. ¿Y si hubiese tribulación? ¿Y si hubiese problema? Bueno, la evidencia de una vida transformada, porque el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, ¿no? Si no nacés de nuevo,
no podés ver el reino de Dios. No es solamente venir a la iglesia, Nicodemo. No es solamente incluso predicar o ser un maestro de los otros. Hay que nacer de nuevo. Y hay que nacer de nuevo. Y eso es una obra que el Señor hace cada uno, a través del arrepentimiento y de la fe. Y otros son los que, dice, sembrados entre espinos, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermano, que no seamos de este tipo de creyente o habitante dentro de las iglesias que puede haber. Gente que está de corta duración. Mientras le va bien, viene. Y cuando empieza un problema ahí, bueno, está ahí ya. Si fue así, bueno, te faltó profundizar. Te faltó conocer a Dios, de verdad. Que no nos pase eso. Que no nos pase eso. Es nuestra responsabilidad profundizar. Y tampoco que los afanes de este siglo o el engaño de las riquezas, porque todas esas cosas son de este mundo. Y este mundo pasa. Este mundo se va. Y lo que vemos ahora, esta cortina, muchas veces los sufrimientos, las cosas que nos pasan, nos hacen ver, levantar la mirada y decir, bueno, esto es pasajero. Esto es pasajero. Algunos me preguntaban por el tema de la columna, ¿no? Estuve el otro día consultando allí y bueno, dice que por ahora operación no necesito una operación en la columna, pero sí quizás un pinchazo. Es decir, el taco Fisher ahora no todavía, pero sí quizás la aguja, ¿no? Y el apóstol Pablo decía, ¿no? El hombre exterior se va desgastando. Y quizás sos joven y no lo sentís, pero si ya de madurito para arriba lo sentís, ¿no? Y el exterior se va desgastando, pero lo importante es que el interior se renueve de día en día. Y no es porque somos buenos ni la gran cosa que nos podemos ir renovando de día a día, sino que el Señor tiene poder para renovarnos y para sostenernos y para fortalecernos de día a día. Él es el que tiene el poder y el que lo hace, si nosotros se lo dejamos, el darnos ese poder para renovarnos de día en día. Dice allí el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Dice que está escrito. Y yo pensaba en los judíos, ¿no? A los cuales se les entregó esta palabra, porque acá el apóstol Pablo, desde el versículo 10 hasta el versículo 18, evoca versículos de Salmos y del libro de Isaías, de la profecía de Isaías, que estaban escritos hace mucho tiempo atrás y que los judíos tenían. No solamente los tenían, sino que los memorizaban, los tenían, se los aprendían de memoria y que los leían los sábados, sábado tras sábado en la sinagoga. Y sin embargo, no los comprendieron o no les llegó la luz necesaria. Y me acordaba de Hebreos 2:1 que dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, a los judíos no les bastó con saber el mensaje, con aprenderlo de memoria. Y acá el escritor de Hebreos nos habla a la iglesia, porque esto es para la iglesia. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No significa que uno tenga que cuidar de la salvación, porque si no la cuida, la salvación se pierde. No es eso. Pero Filipenses 2:12 nos dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Es decir, que una vez que somos salvos, que llevemos a cabo el propósito para el cual Dios nos salvó. Y bueno, pero pensando en esto, ¿no? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo escribió? ¿Dónde estaba? ¿Cuál es la referencia? Y la referencia está, por ejemplo, en Salmo 14, del 1 al 3, y Salmo 53, del 1 al 3. Estos tres versículos de estos dos salmos
dicen prácticamente lo mismo, hay poca diferencia. Bueno, vamos a leer uno de ellos, el 53 del 1 al 3, dice así. Dice: el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno, ni aún uno, ni aún uno. No hay justo, ni aún uno. No hay quien haga el bien. Y Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces el apóstol Pablo, teniendo todo esto en mente, que obviamente que él sabía mucho, porque él era un maestro también, antes de convertirse, de lo que es el Antiguo Testamento, y dice el necio en su corazón. El necio es lo diríamos nosotros, el tonto. Dice el tonto en su corazón, que no hay Dios, que no existe un Dios. Y por lo tanto no necesito buscarle. Y aquí David en estos dos salmos dice que todos los hombres que él miraba, dice que ni uno solo, o sea, dentro de todos no podía sacar ni uno bueno, ni uno. Y que Dios miró y no había nadie. Y uno dice, bueno, ¿y David? Bueno, nadie, ni uno solo. Algo trágico, ¿no? Pero nosotros podemos decir, sí, yo. Podemos decir por nosotros mismos, sí, yo puedo presentar mi vida. Y en realidad, aparte de Cristo no tenemos nada para presentar. No tenemos justicia. No nos podemos jactar de nada. No por obras para que nadie se gloríe. También dice por ahí, en cuanto a lo que es la boca, las palabras, dice, versículo 13, sepulcro abierto es su garganta. Salmo 5:9 dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Salmo 143 dice, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Y Salmo 17 dice, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Aquí están las referencias de lo que el apóstol Pablo está hablando. Y por toda la Biblia se habla del tema de la boca, de lo que sale de nuestros labios. Y bueno, el Señor Jesús lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Y también hacemos bien en preguntarlos, ¿no? ¿Qué es lo que sale de nuestras bocas, hermanos? ¿Sale así un veneno que hiere, un veneno mortal, que puede hacer que el día de alguien, bueno, termine siendo un desastre porque le tiramos al piso el ánimo, le mostramos, que es peor en realidad de lo que él piensa, o, como dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino sea la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dar gracia a los oyentes. Había uno, por ejemplo, que decía, bueno, sí, pero para edificar, primero hay que derribar lo que está mal. Entonces él se dedicaba a lo primero, ¿no? A la derribación de todo. Él derribaba y bueno, después que viniera otro. Pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de edificar y dar gracia a los... Todos necesitamos de la gracia, hermano, todos. No hay nadie que sea perfecto, así que no necesite la gracia de Dios. Todos necesitamos la gracia de Dios. Cuidemos nuestra boca. También habla de los pies. Dice que los pies son veloces para derramar sangre, versículo 15, de aquí de Romanos. Y ahí en Isaías, capítulo 59:7, dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente.
Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Y el Salmo 36:1 dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No solamente Dios miraba las palabras que salían de la boca, sino lo que es los pies, es decir, el camino, las decisiones de la vida, porque eso es los pies, para dónde vas, cuáles son las decisiones, a qué apuntás con tu vida. Y bueno, después de toda esa recopilación, derramar sangre inocente, vida marcada por el quebranto, por la destrucción, corona todo esto con esa frase, ¿no?, del versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. Y uno dice, bueno, ¿qué podría cambiar si hubiese temor de Dios? Bueno, podría cambiar todo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y a veces quizás hasta suavizamos demasiado el temor, ¿no? Y decimos, bueno, a Dios no hay que tenerle miedo, sino hay que tenerle respeto. Y por un lado está bien porque, bueno, apuntando a que la relación con nuestro Dios no sea basada en el miedo, sino en el amor. Por ese lado está bien. Ahora, si no le tenemos respeto a Dios, deberíamos tener miedo. ¿Por qué? Porque Dios es digno de eso. O sea, nuestro Dios es fuego consumidor. Y recuerden cuando Dios apareció así en el monte Sinaí. El monte Sinaí, estaba todo el pueblo delante del monte Sinaí y estaba allí el monte. Y bueno, Moisés subió y el monte temblaba y había un sonido de bocina impresionante y humeaba y había fuego y la gente no decía, bueno, yo respeto. No, era terror lo que tenían. El pueblo de Israel tenía terror al ver eso, al ver la majestad de Dios. Y bueno, ¿cuál era el objetivo de esa visión? Que ellos vieran que Dios es un Dios santo y que su temor estuviera en el corazón. ¿Para qué? Justamente para apartarse del mal, para que tuvieran ese respeto reverente y que dijeran, no se puede jugar con Dios. Y ahí es donde Dios dice, ¿quién diera que tuvieran tal corazón que me temieran y que obedecieran para que les fuera bien? Y bueno, quizás ni vos ni yo somos aquellos que, como el versículo 15, ¿no?, con los pies veloces para derramar sangre. Eso nos pasa un poco lejos, espero, ¿no? Espero. Pero ¿qué hay de Mateo 5, 21 y 22 que dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio? Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le dijere fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, no solamente el matar, ¿no?, sino el matarlo en tu corazón, el decir, bueno, le hago la cruz, ya está, conmigo fue, no perdono, este me la hizo, ya está. Ese odio. Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. No tengamos ese desprecio, ese aborrecimiento con el hermano. Porque vos podés ser el hermano de otro. Es decir, vos podés ser digno de aborrecimiento. Pero vos y yo necesitamos de esa gracia que leíamos antes. Esa gracia. Tengamos esa gracia. Y Marcos 12:29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es este.
Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Cómo estamos con este resumen de la ley, como decía el Señor? El amor es el resumen de la ley. El amor a Dios, en primer lugar, y el amor a mi prójimo, a mi hermano. Bueno, ¿cómo estamos con eso? Que podamos evaluarnos y ajustar lo que haya que ajustar. Y amar a Dios en primer lugar, de hecho y en verdad, y amar al prójimo como a mí mismo, como a mí mismo. Dice, versículo 19, ahora bien, sabemos que en cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Que se cierren las bocas, que se cierren las bocas. Y bueno, no es algo lindo, que te dicen, bueno, vos callate la boca. Pero delante de Dios, ¿pensamos que tenemos algún argumento o algo que decirle o reclamarle a Dios? Calle delante de Él toda la tierra. El Señor está en su santo templo. Salmo 143:2 dice, y no entres en juicio con tu siervo porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Y bueno, muchas veces cosas que nos pasan y bueno, nos frustramos, nos quejamos y ahí nos mostramos que estamos en una actitud humilde. ¿Quién es el Señor y quién es el siervo? Si yo no estoy dispuesto a someterme al Señor. Si yo me pasa algo y me levanto y despotrico y me quejo, bueno, al final ¿quién es el Señor? Soy yo y Él es mi siervo, ¿no? El que me hace los mandados, el que yo le mando lo que tiene que hacer. En cambio dice que toda boca se cierre. Y pensando en esto de reclamarle algo a Dios, Santiago 5:11 nos manda de hablar, de pensar en Job. Dice, habéis oído la paciencia de Job, habéis visto el fin que el Señor le permitió tener, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y bueno, vamos a ver ahí en Job 30:11 algunos versículos, allí rápidamente, haciendo lo que nos dice Santiago, ¿no? Viendo esa paciencia de Job y lo que el Señor le permitió ver al final. Y dice allí 30:11 de Job, miren lo que dice Job con respecto a Dios, ¿no? Porque Dios desató su cuerda y me afligió, por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. Es decir, los otros, los jóvenes que antes lo respetaban y ahora lo maldicen y lo maltratan a Job. Claro, lo que le había pasado a Job, capaz que alguno no está familiarizado, pero Job era alguien, dice la Biblia, perfecto y recto, alguien que buscaba a Dios, que tenía temor. Ese temor de Dios lo llevaba en todas sus empresas, todo lo que hacía, que era mucho, Dios le había permitido ganar mucho dinero, tener muchas cosas, mucho ganado, y en todo se manejaba con limpia conciencia, bien, ¿no? Aún así, bueno, lo que sucedió es que un día, el mismo día, perdió todo lo que tenía. Perdió todo su ganado, las ovejas, los camellos, todo, y tenía 10 hijos y todos los hijos murieron al mismo tiempo en un terrible accidente. Y ahí fue lo que veíamos en el video, ¿no? Esas son palabras de Job, ¿no? El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job reaccionó así. Pero incluso después de eso, perdió hasta su salud y se tenía que rascar con una teja y estaba en el lugar donde
se quemaban las cosas arriba de la ceniza. Y hasta vino la mujer y dijo, bueno, maldice a Dios y muérete. Y vinieron los amigos y empezaron a darle palo. Algo habrás hecho, Job. Y en este último capítulo, donde él expone su quebranto, su dolor, y sigue manteniendo su integridad, el versículo 20 dice, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte. Todo esto se refiere Job hacia Dios. Y a la casa determinada a todo viviente, mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. ¿Clamarán los sepultados cuando él los quebrantare? ¿No lloré yo al afligido, y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso? Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Y sin embargo no había nadie en la tierra tan justo como Job. Sin embargo, obviamente no era impecable, ¿no? Era alguien que era un pecador, pero alguien que realmente tenía temor de Dios. Pero aún así, Job no tenía derecho delante de Dios. Y Dios se lo hace saber. Y la respuesta de Job es la respuesta para ti y para mí cuando estamos en sufrimiento y no sabemos. Y capaz que no entendemos, ¿no? Y no tenemos respuesta, porque Dios no nos explica todo lo que pasa. Más de lo que le explicó a Job. Job 38.1 de Job, ahí está la respuesta que Dios le da a Job. Capítulo 38, versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este? Es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría. Ahora, ciñe como varón tus lomos, le habla Job, y le dice, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y le dice esto, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y luego viene varios capítulos donde Dios le muestra lo que solamente Dios pudo hacer y que obviamente que Job no, porque Job y cada uno de nosotros somos nada más que hombres, criaturas, seres creados. En cambio Dios es el creador, el sustentador de todas las cosas. Y entonces, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Es una cuestión de decir, ¿quién es el creador? ¿Quién es el sabio? ¿Y quién es la criatura? Bueno, Dios es el sabio. Y nosotros somos simples criaturas, simples mortales. No tenemos derecho delante de Dios de reclamarle nada. Eso es lo que Job pudo entender. Y se nos pone como ejemplo a Job, porque bueno, después Job pudo decir, bueno, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento. 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y uno así puede decir, bueno, en toda situación puedo dar gracias, sí, es verdad, ¿no? Puedo pensar en alguna cosa buena en cualquier situación en la cual yo me encuentre. Pero Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el contexto donde se habla de ser lleno del Espíritu Santo. Dar gracias por todo. Es decir, yo puedo dar gracias por el dolor que siento en la espalda, por el vértigo que tengo, por X situación que me pasa, y ahí ustedes pueden poner toda su lista personal, ¿verdad? Bueno, acá me dice que sí, que dé gracias por eso. ¿Por qué? ¿Porque soy masoquista? ¿Porque me gusta sufrir? No, no por eso, sino porque Dios está sobre eso. Dios está sobre eso.
y Él premia y recompensa la fidelidad. Y Él está conmigo en mi dolor. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en mí, es el consolador, aquel que consuela, aquel que está fortaleciendo, aquel que nos lleva hasta el final, nos lleva en victoria. Y podemos dar gracias por todo y descansar. Porque al final, allí en su presencia, ya no habrá más llanto, más clamor, ni dolor, no habrá enfermedad, no habrá problema en la espalda, no habrá nada, no habrá nada. En la gloria hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y el versículo 20 termina con una categórica frase que echa por tierra a toda religión. Toda religión. Porque la religión viene de religar, ¿verdad? Y religar es ese esfuerzo humano en tratar de reconciliarse con Dios, en tratar de hacer cosas para obtener la salvación, para ser agradable a Dios a través de mi propio esfuerzo personal, la voluntad, el esfuerzo de la voluntad. Y el versículo 20 de acá de Romanos dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y esta sola frase, muy importante, tira por tierra toda religión. Es decir, cualquier hombre en la tierra, pecador, que intente llegar a Dios, que intente ser justo, aparecer como justificado delante de Dios a través de su propio esfuerzo personal, se choca así como contra un muro a 120 kilómetros por hora, contra este versículo, y ahí no pasa. No será justificado delante de Dios. Ninguno. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y si había alguna religión que estuviese cerca de lo que a Dios le agrada, sería la religión judía. Porque Dios había dado la ley, y la ley es buena. Dios fue el que dio la ley de Moisés, la que conocemos como ley de Moisés. Y como estuvimos pensando, ¿no? El resumen de la ley es el amor, amar a Dios y amar al prójimo. Y también Eclesiastés 3:12 dice: yo he conocido para los hombres que no hay cosa mejor para ellos que alegrarse y hacer el bien en su vida. Es decir, que es bueno hacer el bien, ayudar a otros, amarlos como a uno mismo. Eso es bueno. Ahora, de una cosa que es buena, una cosa es que sea bueno para vos y otra cosa es que te dé la justicia delante de Dios, por ti mismo. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque la ley no te da el poder de cumplirla. Te da el conocimiento de tu estado delante de Dios. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Entonces, ninguna religión va a poder servir de nada en el día del juicio delante de Dios. Ninguna carne será justificada. Cuando habla de justificar, esa palabra justificar tiene las acepciones de hacer justo, reconocer como justo, declarar o llamar justo. Y en el contexto de un juicio, significa reconocer como justo o absolver. Dios no va a poder absolver a nadie por ese esfuerzo, aunque intente cumplir su propia ley, la ley que Dios mismo dio, porque nadie va a dar la talla, la perfección completa como para eso. Y solamente cuando reconocemos nuestro estado real delante de Dios es que realmente nos humillamos delante de Él y reconocemos como Él lo que es, ¿no? El juez soberano de toda la tierra. Y estamos dispuestos a cerrar nuestra boca y ponernos en su presencia y aprender de Él. Finalmente, 1 Pedro 1:13 al 16 nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, dentro de toda esta acusación que hace Dios, ¿no?, para mostrar el estado del hombre delante de Él, bueno, nos llama a esperar por completo. Hermano, hermana que sos creyente, espera por completo en la gracia que el Señor Jesús traerá cuando Él venga, cuando Él se manifieste acá. Y no te conformes a los deseos que tenías. Decí lo de antes, los deseos desordenados. Todos tenemos eso, o sea, a todos nos gusta algo. La lujuria, la avaricia. Bueno, hay toda la lista. Lo que le gusta a la carne, a tu propia humanidad. Da vuelta a la página. Eso ya fue, está en el pasado. Ya está. Vino el Señor a tu vida, te rescató, te redimió, te sacó de eso. Bueno, ya está. No te conformes a esos deseos, sino buscalo a Él. Buscá la santidad. Y buscar la santidad no es tratar de ser como esos santos de las iglesias católicas, ¿no? Todo con esas caras de raras. No es eso la santidad, no es eso, es apartarse para Él. Es apartarse para aquel que dijo, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Él está la vida. Él nos acusa a todos para que nosotros veamos nuestro propio estado y hagamos algo al respecto y podamos ajustarnos a Él. Y así poder esperar en su gracia. Y bueno, pensando en los griegos, ¿no?, en aquellos no salvos, ¿te das cuenta que tu estado es perdido delante de Dios? Bueno, reconocelo como tu Salvador. Arrepentite. No tengas una vana esperanza. Porque los gentiles, los griegos esperaban, tenían a Júpiter, tenían su panteón. Vanidades. No esperes en vanidades. Espera en el Señor. El Señor entregó su vida para salvarte. Reconciliate delante de Él. Para los judíos, para los salvos, los creyentes, o los que estamos como parte de la iglesia, tampoco tengamos ilusiones. Dios no nos salva porque estemos viniendo a la iglesia, porque tengamos un ministerio. Dios nos salva por la fe en el Señor Jesucristo. Y bueno, para los que hemos venido a buscarle, tengamos la fortaleza que viene de Él. Y bueno, que podamos mirar para adelante, decir, hasta el final voy contigo, Señor, porque Él es poderoso para fortalecernos y para llevarnos hasta el final. Que podamos seguir así entonces. Dios lo bendiga.